En la medida en que la guerra de la OTAN por el control de Rusia se sale de control, el uso de armas nucleares que podría matar a cientos de millones de personas se ha hecho efectivo, pues Estados Unidos sigue suministrando armamento a Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha insistido en que la operación militar especial en Ucrania tiene el objetivo principal de defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, así como desmilitarizar y desnazificar el régimen de Ucrania. Hoy en día, el Ministerio de Defensa de Rusia insiste que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica ucraniana. Sin embargo, Moscú comunicó a Estados miembros de la OTAN con respecto al suministro de almacenamiento al régimen de Ucrania que cualquier cargamento que contuviera armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia. Incluso insistió que los países integrantes de la OTAN siguen jugando fuego con fuego al suministrar armas a Kiev. Hace poco, Leonid Slutsky, líder del Partido Liberal Demócrata ruso y el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma de Estado o Cámara Baja del Parlamento ruso, declaró que Rusia derrotará al nazismo pese a que Ucrania disponga de todas las armas del mundo, siendo que desde el Kremlin se reafirma el suministro internacional de armas a Ucrania y que solo agravará el conflicto. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de la situación actual de la guerra ruso-ucraniana. A casi un año del anuncio de la operación militar especial anunciada por Vladimir Putin, haremos en nuestro programa una evaluación de dicho conflicto, cómo se ha desarrollado, por qué se ha prolongado tanto en el tiempo, cuáles son las consecuencias que esto ha tenido y qué podemos esperar acerca del conflicto que ocurre en los próximos días. Para hablar sobre esta situación, hoy nos acompañan y están con nosotros dos especialistas que habían venido anteriormente. Nos acompaña Nidia Egremí Pinto, ella es editora y analista de temas internacionales, es internacionalista por la UNAM, especialista en geopolítica e inteligencia, investigadora periodística en Francia, en Egipto, en Marruecos, en Estados Unidos y en Venezuela, y es colaboradora en muchos medios nacionales e internacionales. Hola Nidia, gracias por estar aquí con nosotros. Encantada, buenas tardes. Y también nos acompaña Rainer Matos Franco, él es autor de La historia mínima de Rusia y de Limbos rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista. Rainer es doctorando en la Higher School of Economics de San Petersburgo, es maestro en historia aplicada por la misma institución e internacionalista por el Colegio de México. Bienvenido, Rainer, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, gracias por la invitación. Bienvenidos y bienvenidas todas a Lo Marginal en el Centro. Decía Slavoj Žižek en un artículo reciente que al primer ministro chino, por allá por 1953, le preguntaron sobre qué pensaba sobre la Revolución Francesa de 1879, a lo que respondió: todavía es demasiado pronto para saberlo. Seguramente, que me parece que ese es el caso todavía hoy, aún hoy es demasiado pronto para tener y tomar en cuenta la prolongación del conflicto. Sin embargo, este conflicto ya ha moldeado nuestra realidad y es un acontecimiento que hay que entender. Pero lo primero que quizá habríamos de explicar es por qué se ha dilatado tanto en el tiempo un fenómeno que parecía que se iba a solucionar rápido. Y quisiera comenzar contigo, Nidia. ¿Cuál es la situación actual de la conflagración y por qué se ha prolongado tanto? Bueno, diríamos en principio que quizás estamos mal acostumbrados a ver estos conflictos armados de la segunda mitad del siglo XX como un espectáculo que ha montado Occidente y en los que veíamos después cómo clamaban victoria. Sin embargo, pues lo que estamos viendo es la confrontación entre Estados Unidos y la OTAN, que son los actores más armados en la era contemporánea contra Rusia.
de modo que esta no va a ser una guerra rápida, una blitzkrieg como la que armó Alemania para ocupar Austria, sino que pues estamos viendo un conflicto que se está dirimiendo con un gran número de actores y de armas, por supuesto, que se prolonga exactamente igual como la de Irak, la de Libia, la de Siria y Yemen, pero que se invisibilizaron. En cambio, esta tiene todos los reflectores. Como impacto mundial, bueno, obviamente tenemos los más de 4.000 víctimas civiles más o menos registrados, pero también está que ha resucitado la OTAN como un actor geopolítico de gran envergadura. Estos realineamientos políticos que nunca nos imaginamos, ver a las monarquías árabes que no sancionaban, no criticaban a Rusia por esta operación y por el contrario están como que respaldándolo en términos de acuerdos muy en el segundo plano. Vemos también una ola de refugiados ucranianos a las que Occidente quiso presentar como las víctimas sin poner la luz en las verdaderas víctimas en el Donbass, que son las víctimas de origen ruso. Y por otro lado, también diríamos que se marcó ya prácticamente la extinción de la ONU, ¿no? Entonces, esta guerra proxy pues puede escalar, obviamente, porque se está desplegando, además del armamento, pues personal militar y de inteligencia directa enfocando contra Rusia. Ha sido atacado ya territorio ruso por parte de fuerzas ucranianas y bueno, pues esto es un verdadero problema que no se tenía contemplado en el hace 330 días, ¿no? Sí, quizá por eso, por lo que mencionaba Nidia al principio, te quería preguntar, Rainer, prácticamente lo mismo, ¿por qué el conflicto se ha extendido en el tiempo? ¿Y cuáles son las causas de que este conflicto que en un primer momento, quizá de manera desinformada, pensamos que podía ser un sorpaso, continúe a día de hoy? Y también te quería preguntar si crees que hay sectores políticos o económicos interesados en la prolongación también de la guerra. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi colega cuando dice que hay una situación de guerra que va más allá de Ucrania y Rusia. Una situación de guerra que va entre Rusia, por un lado, y Occidente, que siempre es difícil definirlo, aunque creo que cada vez menos. Pero también la respuesta a quienes están metidos en esta guerra, quienes son los lados combatientes, también nos da la respuesta de por qué se ha prolongado tanto. Y se ha prolongado tanto porque detrás está Estados Unidos, detrás está la OTAN en un papel un poco más logístico, en un papel un poco más limitado, pero Estados Unidos es la potencia que ha dado muchísimo dinero, muchísimas armas, muchísimo entrenamiento, no solo ahora, no solo en el último año de guerra, sino ya desde el año 2014, desde hace 8 años, para hacer la guerra en el Donbass. Se ha entrenado al ejército ucraniano, se le ha dado armas, se le ha dado muchas cosas que se le siguen dando, solo que ahora se le dan con mayor ahínco, con mayor celeridad, por la situación de guerra ya mucho más abierta. Así que, desde luego, sin duda hay una conflagración mucho más amplia y por eso se ha prolongado tanto, porque Estados Unidos está ahí detrás poniendo dinero, poniendo muy poco apoyo logístico, poniendo armas, eso sí, pero la carne de cañón la ponen los ucranianos. La carne de cañón es el ejército ucraniano, que no es un ejército que tenga muchas capacidades en sí mismo, tiene más que en los últimos 8 años, pero es un ejército todavía poco profesionalizado, que depende de batallones paramilitares, algunos o muchos de ellos con ideologías muy dudosas, pero es un ejército no tan profesional, ¿no? Y por eso Estados Unidos está detrás. Y por eso se ha prolongado tanto, insisto. Estados Unidos ha dado ya
si desde 2014 hasta enero del 2022 dio más o menos algo así como $5,000 millones, poco más, si no mal recuerdo, en el último año ha dado pues 3 veces eso. Y siguen llegando paquetes y sigue llegando apoyo a Ucrania, siguen llegando armas a Ucrania, etc. Pero insisto, la carne de cañón la ponen los ucranianos. O sea, quienes se mueren son los ucranianos. Y eso es una situación un poco, pues, cínica, si podemos llamarla así. Hay algunos voluntarios internacionales, hay algunos efectivos de otros países, de Inglaterra también. Lo mismo en el bando ruso, hay algunos pocos voluntarios, pero en realidad, pues quienes mueren son los ucranianos. Y estas escaladas, esta idea de negarse a la diplomacia, que es lo que pide Rusia y que es lo que ha pedido Rusia desde antes del conflicto, pues se va porque pues las potencias occidentales lo que quieren es seguir eh, sin ceder absolutamente nada, ni siquiera 10 metros cuadrados de territorio, porque Rusia es pues el infierno, ¿no? Y no se le puede permitir a Rusia, y no importa cuántos ucranianos mueran, mientras no dejemos que Rusia avance. Esa es la visión que hay desde Occidente, que es muy clara, que la podemos ver, que ya tiene consecuencias en la política interna de muchos países. Hoy en Alemania hay un desastre, nadie sabe qué quiere el primer ministro, el canciller Scholz, o qué no quiere. El Parlamento dice una cosa, él dice otra cosa, presionado, sumiso. En fin, es una conflagración que ya está teniendo consecuencias graves, más allá de lo económico, más allá de los refugiados. Yo debo decir, son tan víctimas ellos como los que están en el más. El tema es que nos enfocamos en el otro lado, no del otro. La gente del Hamas sigue masacrada desde hace 8 años por el ejército ucraniano. Y eso no quiere decir que Rusia no mate también civiles, aunque no sea exactamente la directriz que tiene el ejército ruso, sino que es más un poco daño colateral. Pero bueno, esa es la situación y por eso se ha prolongado tanto. Sí, creo que ha quedado un poco claro por qué el conflicto ha tenido esta prolongación que en algún caso quizá no imaginábamos al principio que ocurriría de esa manera, pero justamente nombrabas algo, Rainer, y también Nidia, sobre la actitud, por ejemplo, que ha tenido la OTAN o la actitud que ha tenido Europa, más bien las respuestas que han tenido. Y en estos primeros días de 2023, el gobierno tanto de Biden como de Alemania, como Francia, como incluso Reino Unido, han anunciado una ayuda militar que prácticamente se traduce en envíos de armamento, sobre todo de tanques, para un poco revitalizar el conflicto, hacer que este conflicto pues sea en cierta medida también favorable para el ejército ucraniano, cuya morfología ya nos ha explicado Rainer cómo está conformada y un poco cómo ha sido prácticamente pues ayudada artificialmente con respiradores artificiales, por así ponerlo, por la OTAN sobre todo. Sin embargo, reconociendo estas peticiones que se han elaborado, quería hacerte una pregunta, Nidia. ¿Por qué, a pesar de que los países europeos se han visto sumamente afectados por las sanciones y durante toda esta guerra, ¿por qué siguen manteniendo apoyo a Estados Unidos en estas circunstancias que sin duda los debilita o los ha debilitado, ¿no? Claro, bueno, tendríamos que estar conscientes de que Europa hace mucho que dejó de ser el continente de los gobiernos civilizados y humanistas. Esta es una realidad. Y a partir de esta crisis capitalista que ha ido sufriendo, pues cada vez más la clase política europea está encaminada a rescatar para ellos
todos los territorios y recursos de las exrepúblicas soviéticas y del antiguo bloque socialista. De ahí el drama de los Balcanes que se vivió, pues, fue, digamos, la última gran conflagración que vivió Europa en el este. No se reponen aún de la crisis comercial financiera del 2008 que detonó en el sector inmobiliario estadounidense, pero que ya en Europa exhibió la profunda decadencia de ese sistema capitalista en un grado dramático que se expresó con el suicidio de muchos ancianos españoles porque no podían pagar sus hipotecas, el desmantelamiento del sistema de salud en Italia que se vio ahora en la primera ola del COVID en el 2020, está Francia que hoy mismo está postergando 2 años más la pensión, el otorgamiento de las pensiones para que no se cobre a los 62, sino a los 64 años. Un Reino Unido donde todo su sistema médico está por los suelos, donde hay huelgas cotidianas. Todo esto son las secuelas de una Europa vulnerable, dependiente y que una Alemania que dejó hace mucho este mito con el que nos educaron de que era el motor de Europa, se ha desdibujado Alemania como potencia y bueno, pues ahora lo que está prevaleciendo ahí es este capitalismo armamentista, fundamentalmente europeo, a través de la OTAN, que ha permeado en las decisiones políticas de la Unión Europea, ¿no? De ahí que hayan ido por eso como sus aliados en las ofensivas en Irak, en Libia, en Afganistán y Siria. Eso tenemos que tenerlo muy en la mente y por supuesto, pues cómo se están dando al mismo tiempo los movimientos antimigratorios para llegar al Brexit también y la elección de Giorgia Meloni en Italia, ¿no? Es todo un conjunto, es una cadena, es una trama, una urdimbre y una trama que nos están mostrando los porqués, las causas y en fin, ¿no? Entonces está pagando muy caro los europeos por esa clase política empresarial que solo ve los negocios de las corporaciones, pero no que ha abandonado ese estado de bienestar para someterse y rendirse a Estados Unidos, al que le compran ahora la energía más cara, más tardía, que a cambio de oponerse a Rusia y perder el flujo inmediato que tenían de esa energía, ¿no? Sí, quería preguntarte lo mismo, Rainer, sobre estas ayudas que se han aprobado desde los distintos parlamentos de las potencias occidentales. Este envío de armamento implica una escalada peligrosa en el conflicto. ¿Por qué se da el apoyo tan masivo, por lo menos tan claro, de Europa a Ucrania? Bueno, yo creo que es un tema que pasa por... Bueno, es un tema político, es un tema de costo político, es un tema de las élites también, y es un tema en el cual hay una idea de Rusia específica. O sea, hay una idea de que Rusia es el otro, de que Rusia es lo peor que existe, de que Rusia es pues el enemigo malvado. La idea que hay sobre Rusia pasa por ahí, por estas exageraciones infundadas, ¿no? Lo último que han sacado es que Rusia estuvo detrás de unas cartas bomba en España, que en realidad era un viejito el que las... O sea, unas cosas en las que Rusia está en todo, que se exageran sus capacidades reales. Y desde luego no se puede aceptar que esa Rusia, que esa idea de Rusia, avance, domine. Entonces, esa es la razón por la cual Europa o muchas élites en Europa no pueden dejar ni siquiera dar un resquicio, un respiro, ¿no? A la diplomacia siquiera. O sea, que sigan muriendo ucranianos, no importa, con tal de que Rusia no avance. Y las élites ucranianas también piensan así. Entonces, es una situación bastante
extraña, a mi parecer, que tiene mucho más de fantasía que de realismo. Y en las relaciones internacionales, pues hay que tener una visión realista de las cosas. La visión liberal, la visión idealista ya está rebasada en un mundo donde las realidades son otras y pues no hay realismo, no hay una apuesta por la diplomacia. ¿Por qué? Porque no podemos permitirle a ese monstruo malvado que siga avanzando, ¿no? Ese es el tema, creo yo. Sí, sí, creo que tiene una parte muy importante esta cuestión. Recuerdo que en el inicio de la guerra, un episodio sumamente vergonzoso, que todos nos acordamos que prácticamente se prohibía leer a Dostoyevsky o ese tipo de cuestiones, que pasó sobre todo en Europa, ¿no? Y sobre esta cuestión, sobre esta diferente recepción que ha tenido el conflicto en distintos países, quería armar el tercer bloque de preguntas, sobre todo porque tomando en cuenta, en consideración lo que ocurrió, por ejemplo, en América Latina en estos últimos días, pues resalta un contraste de cómo los gobiernos latinoamericanos o de América Latina han leído el conflicto. Muchos de ellos se han posicionado en contra de enviar armas a Ucrania, en contraposición con lo que sucede con sus homólogos europeos, que prácticamente inmediatamente enviaron este tipo de armamentos. Y quería preguntarte, eh, Nidia, en esta situación, como ya dijimos, la situación en América Latina es un tanto contraria. Y para ir cerrando con nuestro programa, te quiero preguntar por qué esta reacción de América Latina. Pero también, y antes de terminar, te quería hacer una segunda pregunta, a ver si la puedes contestar en bloque. ¿Podemos imaginar hacia dónde se dirige el conflicto? ¿Cabe esperar una guerra, pues, con una escalada más peligrosa o con uso de otro tipo de armamentos quizá más potentes? Bueno, si quieres, contesto en esta segunda parte. El envío de los tanques occidentales, los Abrams 1, Leopard 2, Challenger 2, pues a Ucrania está desterrando la posibilidad de una solución diplomática, al menos en el corto plazo. Efectivamente, estos equipos estarían hablando de que se está dando un salto cualitativo en el desarrollo del conflicto, porque paulatinamente ha estado llevando al enfrentamiento directo entre estos aliados europeos de la OTAN contra Rusia, ¿no? Hace 3 meses se decía que era impensable que Joseph Biden hubiese aprobado el envío de estos tanques, que además son muy sofisticados, requieren de muchísima capacitación, están estimando que llevarían 3 meses adiestrar a cierto grupo de ucranianos para poderlos utilizar, pero también desde un muy modesto punto de vista, yo estaría preguntándome por qué enviar, y a lo mejor el doctor Reiner nos puede ayudar en esto, ¿por qué enviar estos tanques como interpretando que se trata más de una guerra terrestre contra la idea de que los aviones de combate F-16 han sido los protagonistas en las últimas ofensivas armadas de Occidente y que han sido muchísimo más exitosos. Esto me está dando la idea de que efectivamente al complejo industrial militar estadounidense y a Estados Unidos en particular le conviene prolongar este conflicto porque pues cada refacción son carísimos y son muy delicados. Por otro lado, en cuanto a la reacción de América Latina, pues no olvidemos que se está teñiendo un poquito de un rojo progresista el mapa regional, pero obviamente tienen todos estos gobiernos desafíos internos muy, muy fuertes. Los estamos viendo en Perú, los estamos viendo también en Brasil, hace poco la intentona, un poquito también necesitamos ver cómo es que no todos están apostando por esta integración, como en el caso de Uruguay, y la declaración del día 23 de la jefa del Comando Sur, Richardson, en el sentido de que Estados Unidos tiene que ir por estos recursos de América Latina y no tiene ningún empacho en describir con absoluta arrogancia
que ahí está el litio, que ahí está el agua, que ahí está los pulmones del mundo y que ellos tienen que estar ahí. Ese posicionamiento pues va muy dirigido, por supuesto, aunque lo hizo ante el Atlantic Council, lo está haciendo contra estos nuevos gobiernos que están asumiendo desde una izquierda muy pragmática en América Latina. Y bueno, pues, ¿cuál es la perspectiva en general? Pues como todo conflicto armado, lo que tenemos que ahora es multidimensional, pues su resultado obviamente depende de la duración. Mientras más larga y más intensa, pues plantea muchos más problemas porque hay la interacción de cada actor es distinta, no todos tienen las mismas posibilidades. Según también el alcance geográfico y la escalada armamentista que ya está muy anunciada. Por tanto, bueno, pues obviamente es un pronóstico reservado, imprevisible, no deseable. Ucrania dice que va a mantenerse hasta que recupere Crimea, cosa que no pasa por la mente de ningún ruso comprometido con esta operación militar especial desde hace un año, ¿verdad? Básicamente Rusia alcanzó algunos de sus objetivos en el Donbass y quiere consolidarlos, ¿no? No va a permitir, por supuesto, la humillación militar. Entonces, pues estamos esperando, se esperaba el invierno que diera un cambio drástico y lo que vemos es el envío de estos tanques. Entonces, ahí sí tenemos que descifrar, seguiremos un poco la máxima de darnos el tiempo para poder entender el trasfondo, ¿no? Sí, es muy interesante eso último que mencionabas, sobre todo pensando en que el conflicto se ha desarrollado en estos últimos momentos de una manera en que quizá no lo esperábamos, ¿no? Partiendo de esa idea de que tal vez en el invierno las cosas cambiarían en algún sentido, pero te quería preguntar, Rainer, también, de la misma manera, ¿cómo interpretas tú estas declaraciones o estas acciones de los gobiernos de Latinoamérica, tomando en cuenta también que cierta parte de las élites de América Latina, también, sobre todo las más europeizadas, un poco las más alineadas con el pensamiento otanista, con el pensamiento europeo, también desde un principio han señalado esta dimensión del conflicto que tú ponías anteriormente, ¿no? De interpretar a Rusia como el otro, desde una alteridad que quizá pues resulta muy perjudicial para entender el conflicto, como si los rusos o incluso América Latina fuéramos los bárbaros, los extraños, los incivilizados. Un poco te quería preguntar por qué América Latina se ha posicionado de esta manera, pero también hacer la misma pregunta con la que terminaba Nidia: ¿qué sigue en el conflicto? ¿Ya no hay salida diplomática? ¿O qué podemos esperar? En América Latina se está viendo algo interesante, que es que una región que de por sí era mucho más sumisa ante Estados Unidos, históricamente, por razones obvias, está teniendo un poquito más de cordura, está teniendo un poquito más de realismo, también porque está más alejada, también porque las consecuencias le tocan indirectamente, pero no solo por eso, sino también porque hay ciertos principios en México, en otros países, Brasil, ahora con Lula, desde luego, de pues una política exterior un poco más independiente. Y son los países que han llamado tanto al diálogo como, precisamente porque llaman al diálogo, a no, pues no intervenir directamente. Y lo vimos esta semana pasada con Lula. Se posiciona muy claramente desde la campaña en decir, pues nosotros no vamos a intervenir, no vamos a enviar tanques, que lo dijo en su cara a Macron, y con una respuesta pues bastante eh, correcta, ¿no? Diplomática, en ese sentido, contra esta intransigencia europea de seguir y seguir y seguir y escalar hasta ver qué pasa. Y entonces ahí lo vinculo con la otra pregunta, o sea, esta guerra, ¿qué va a seguir? Pues no sabemos, pero sabemos que va a seguir y va a seguir y va a seguir. Yo dudo mucho que
alguno de los dos bandos gane el conflicto al final, que no sé si sea mañana o dentro de 10 años, y no creo que sea mañana. Pero yo dudo que alguno de los dos bandos pueda ganar. Va a ser una guerra, como ya lo es, de trincheras, de a poquitos, y en ese sentido Rusia tiene una ligera ventaja por el terreno. Se habló del invierno. Este invierno parecía que venía fuerte, no estuvo tan crudo quizás en esa zona específicamente, pero Rusia tiene esa ventaja que conoce un poquito más y que Rusia puede llevar esto hacia una guerra de desgaste, ¿no? Lo que se llama en temas militares angloparlantes attrition war, ¿no? Una guerra de desgaste. Rusia puede permitirse desgastar un poquito más. En la OTAN no es tan fácil. Y en Estados Unidos, por ahí lo mencionaba Nidia, pues curiosamente son los cliques militares, los círculos militares, los que están llamando un poquito más a la diplomacia. Y de hecho hay buen entendimiento, curiosamente, entre el Ministerio de Defensa ruso y la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Hay diálogo permanente, cosa que no hay entre los civiles de la administración estadounidense, entre Biden, Blinken, etcétera, y la contraparte rusa. Eso es muy interesante. Y al final sabemos que son los civiles los que toman las decisiones en Estados Unidos, y por este tema de costo político, de no querer ceder ante este monstruo que nos hemos creado en la mente en los últimos años, que no quiere decir que Rusia no sea un agresor, que no quiere decir que Rusia no se porte mal, por decirlo así, pero pues sí quiere decir que hay una exageración muy fuerte, insisto, al punto anterior, de sus capacidades, etc. Y se ha visto también en esta guerra. Pero también se ha visto que Rusia al mismo tiempo puede llevar la guerra hacia un mayor desgaste con muy poco costo político interno, contrario a Occidente. Entonces, pues yo siempre he dicho que esto va a parar hasta que Estados Unidos quiera, porque ellos son los financiadores, ellos son los que ponen dinero, adiestramiento y armas, etc. Entonces, pues es muy difícil saber si esto va a acabar en un año, en 10 años. ¿Por qué? Porque ni siquiera se apuesta por la diplomacia. Entonces todo se va a tener que ganar en el terreno, en una guerra muy prolongada durante meses, años quizás. Sí, pues en esta situación es un poco difícil concluir también con nuestro programa, en el sentido en que se quedan abiertas muchas preguntas que quizá podamos continuar en algún otro momento. Sobre todo quizás resulte un poco desorientador pensar en que el conflicto se va a extender en alguna medida que no conocemos y que no sabemos, y que parecía que en algún momento hubo posibilidades de una solución diplomática que creo que hoy en día ya parece impensable. Pero en este sentido, pues sí, cabe pensar que la resolución del conflicto no parece cerca, y que, como mencionaba Rainer, un poco pensando en esta situación, quizá no se termine en un corto lapso de tiempo, y tengamos que ver cómo continúa. Pero como se nos termina el tiempo, quiero despedir el programa, no sin antes agradecer a Nidia. Gracias, Nidia, por haber venido al programa. Muchas gracias por estar aquí, y desde luego a Rainer también, muchas gracias por haber estado en el programa, muchas gracias por participar. Esto ha sido todo, gracias a todos los que nos siguen en la transmisión. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.